Queridos oyentes, de nuevo un placer estar con todos ustedes, ya en nuestro estudio de grabación habitual, lo que supone que ya vamos mejorando, ¿no? Supongo, en cuanto al descoloque que ha supuesto el tema de la pandemia famosa. Supongo que todos ustedes están bastante cansados de que les hablen y les hablemos de la pandemia. Es un tema pues recurrente y puede acabar agobiándonos, ¿no? Bien, hay que intentar que no sea así. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, aparte de lo que hemos tratado en anteriores programas, que es el intentar ver la parte positiva de esta situación tan anómala y tan dolorosa y tan traumática, hemos traído a colación pues reflexiones para que nos ayuden a todos a utilizar este tiempo convenientemente, a que consigamos aprovecharlo bien, ¿no? Que salgamos de él mejores de lo que hemos entrado en él. Porque en uno de los programas veíamos que Dios se suele servir de estas situaciones dolorosas para reconducir caminos que estaban equivocados, ¿no? Y sin duda muchos de ustedes estarán viendo que le está viniendo esta situación, le está viniendo muy bien en el plano personal. Sin duda esto deseo que le ocurra a muchísimas personas. Y estos programas van encaminados a eso, si no, pues de qué íbamos a venir a hablarles aquí otra vez de lo que están hablando tanto los medios de comunicación y que, como digo, pueden llegar a angustiar a muchas personas porque es demasiada la información, a veces es demasiada, queremos estar demasiado al día o al momento o al minuto de las novedades y no es bueno, eso no es bueno. Son momentos, como he podido recoger aquí en un artículo de un psiquiatra, son momentos para encontrarnos con nosotros mismos, para el silencio, la reflexión, para diseñar un proyecto de vida que a lo mejor no teníamos bien perfilado o pensábamos que teníamos bien perfilado y nos damos cuenta ahora, gracias a que tenemos tiempo para ello, nos damos cuenta de que no estaba bien perfilado, que estábamos perdiendo mucho el tiempo, que estábamos malgastando un tiempo precioso. Y bueno, pues de esto se trata. El psiquiatra Enrique Rojas escribe otro artículo, lo conocerán ustedes porque hablamos aquí de un artículo suyo sobre el tema de la pornografía, ¿no? Que creo que nos ayudó mucho a todos a darnos cuenta de la plaga, de lo tóxico que es ese tema para la sociedad actual. Pues ahora nos habla desde el punto de vista psiquiátrico, muchos son consejos meramente psicológicos, humanos, para que todos aprovechemos esta situación. Voy a empezar por el final del artículo. Dice al final del artículo que seamos capaces de edificar nuestro proyecto de vida sobre una base sólida, pues si no, los vientos y tempestades de la existencia se lo llevarán todo por delante. Sabiendo que la libertad va siempre unida a la verdad. Esto es un tema conocido en este programa. Frente a la pretensión utópica de la idolatría de una libertad sin restricciones y al relativismo narcótico, propongo los valores que nunca pasan de moda y elevan la dignidad del ser humano. Los valores que nunca pasan de moda y elevan la dignidad del ser humano. Yo cuando leí estas palabras dije, ojalá este programa nuestro sirva para encontrar esos valores en los que cimentar nuestra vida, que eleven nuestra dignidad, porque el principal problema de la sociedad actual, el principal problema no es el coronavirus, no es la pandemia, no es. El principal problema no es una guerra contra un virus. El principal problema de la sociedad actual ya venía de antes de esta pandemia. Esta pandemia puede, como habíamos visto también en algún programa, puede ayudarnos a frenar esa deriva tan nefasta de la sociedad actual. En el fondo es una guerra la que hay ahora mismo, por llamarlo de alguna manera, una guerra la que hay ahora mismo en marcha, la que se está lidiando en la humanidad, es una guerra antropológica.
y por lo tanto no nos podemos dejar ofuscar por el tema de la pandemia para no pensar en lo que realmente se está cociendo en nuestra sociedad, que nos importa mucho conocer, que nos importa mucho saber cuál es nuestro papel en esa guerra, tanto a nivel personal, porque nos jugamos mucho respecto a nuestra felicidad personal, la felicidad de los que nos rodean, y nos jugamos mucho en cuanto a nuestra vida eterna, que como siempre aprovecho a recordar que es lo que realmente nos importa, porque al final es lo que va a contar, ¿no? Cómo vamos a estar eternamente después de pasar por esta vida. Pues esa guerra antropológica, que como digo implica que tengamos muy claro nuestro papel, es lo que realmente importa, es lo que es trascendental. Hay que aprovechar estas circunstancias especiales, como dice aquí el psiquiatra Enrique Rojas. Hay que aprovechar pues para darnos cuenta de algo que a veces nos puede estar ocurriendo. Tiene una frase un poco ingeniosa, porque juega con las palabras, que dice: en la vida profesional intensa, en esa que todos hemos llevado hasta que vino este parón profesional y vital, ¿no? En la vida profesional intensa hay personas que no tienen tiempo para nada. Nos veremos reflejados muchos en esta situación, en esa vida profesional, en esa vida. Una de las características que tiene es que nadie encuentra tiempo para nada. Es que no tengo tiempo, es que todo el mundo vamos deprisa, todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer. Y en estos momentos en los que nos hemos visto obligados a inmergirnos, en estos momentos hay gente que no tiene nada para el tiempo. Es decir, antes no teníamos tiempo para nada, ahora no tenemos nada para el tiempo. ¿Qué quiere decir no tener nada para el tiempo? Que estamos profundamente vacíos por dentro. Esto es una constatación que podemos conocer si es nuestro caso. Nos aburrimos, no tenemos nada en lo que dedicar nuestro exceso de tiempo libre ahora mismo. Huimos del silencio, nos da miedo el silencio, enseguida ponemos la televisión, enseguida ponemos la música, enseguida cogemos el teléfono, enseguida nos ponemos a chatear, a ver el correo, a ver el WhatsApp, a ver el Facebook. Buscando rápidamente algo, nos aterra el silencio. Si es ese nuestro... No es que nos aterre, pero huimos del silencio. No estamos a gusto con nosotros mismos. Algo pasa. Esto nos puede ayudar, entre otras muchas cosas, esta situación, a darnos cuenta de cómo estamos interiormente, vacíos o llenos. Si rehuimos del silencio, si no tenemos nada que decirnos a nosotros mismos, si dentro de nosotros no encontramos lo que de más importante podemos tener dentro de nosotros, hago referencia a unas palabras de San Agustín, ¿no? San Agustín decía que se había pasado gran parte de su vida, hasta ese momento toda su vida, pues recorriendo caminos de lo más variopinto, ideas filosóficas, conductas más o menos indignas del ser humano, incluso. Se había pasado toda la vida buscando algo que le llenara, buscando sin saber lo que buscaba a Dios, como todos, cuando estamos inquietos y nos aferramos a una idea, a una actividad, a un proyecto. En el fondo, que estamos buscando algo que nos llene por dentro. Resulta que estamos buscando a Dios. Nos damos cuenta cuando vemos que conseguido eso no nos llenaba, pues eso no era lo que buscábamos algo que nos llenara, y hemos dicho por activa y por pasiva muchas veces que lo único que nos puede llenar es Dios, a la persona humana, que es para lo que estamos hechos. Pues decía San Agustín, te buscaba fuera de mí y resulta que te tenía dentro de mí. Y se dio cuenta de eso, pues porque Dios le hizo ver esa gran verdad, que todo ser humano
tenemos que intentar descubrir en nuestra vida. Bueno, pues como decía antes, si resulta que el silencio no nos dice nada, que nos aburrimos, que no tenemos dentro de nosotros a Dios, estamos vacíos, pues que se nos encienda una que se nos encienda una lucecita roja, peligro. Cuando algo está vacío, se llena de lo que hay alrededor. No hay más que aplicar las leyes de la física, aunque sea por ósmosis, si hay membranas que intentan separar esos espacios. Si hay una gran densidad fuera de basura, muy probablemente el interior se llene de basura, más tarde o más temprano. Y nos rodea actualmente un mundo de basura. Tenemos que darnos cuenta, como hemos dicho también aquí, hablando del cardenal Sara y de todas esas personas que vienen de culturas, de ambientes, de civilizaciones más sanas que la nuestra, que son ellos los que nos ayudan a darnos cuenta de lo mal que estamos. Y si estamos tan mal es porque el ambiente que nos rodea es desastroso. Tenemos que soñar. No va a ser inmediato cuando acabe esta pandemia, que esto ya es un tópico. Cuando acabe esta pandemia y volvamos, bueno, cuando acabe esta pandemia volveremos en algunas cosas mejor, en algunas cosas peor. Vemos que hay mucha gente que no la está aprovechando, para sacar conclusiones valiosas, sino todo lo contrario, ¿no? Sino para, no sé, reafirmarse en sus errores. Bueno, pues ese no es el camino deseable. Vamos a intentar darnos cuenta de que estamos en un ambiente muy negativo para la riqueza interior que necesitamos, que la sociedad actual hay que cambiarla, hay que darle la vuelta como un calcetín, hay que hacer una auténtica revolución antropológica. Tenemos que volver a desear que, como nos dicen las personas que vienen de otras culturas, Dios sea el centro de la sociedad, la dignidad del hombre esté tan reconocida y tan admirada y tan seguida y tan conocida, que nadie se le ocurra hacer las barbaridades que aquí estamos ya considerando como normales, que es el tema del aborto principalmente, el matar a seres humanos. Dice Benedicto XVI en un libro que próximamente se publicará en idioma castellano, en español. Dice Benedicto XVI que hay una auténtica tiranía ahora mismo, va a haber una nueva religión que van a intentar imponer los del nuevo orden mundial, el globalismo, una nueva religión que va a excluir a todos los que no entren por el aro de esa religión, a todos los que no acepten sus dogmas, los va a excluir y los va a perseguir, de la manera que ya veremos en qué consiste. Ya estamos viendo y entreviendo formas de excluir, de perseguir a las personas que no entran por el aro. ¿Cuáles son esos dogmas de la nueva religión, del nuevo orden mundial que intentan imponer de una manera global a toda la población? ¿Cuáles son esos dogmas? En primer lugar, el aborto. Hay quien no acepte el aborto como un método de progreso y de libertad de la mujer y del hombre y de la sociedad. ¡Ay, pobre de él! Le van a perseguir hasta la muerte. En segundo lugar, nos menciona Benedicto XVI, después del aborto, el tema del matrimonio homosexual. En el fondo, entronquémoslo con el tema del homosexualismo, el tema de los gays, el tema de promocionar, de exaltar este tipo de conductas e intentar igualarlas a la conducta de la ley natural que proponemos toda la gente que conservamos la sensatez. El tema de reconocer la validez de la ley natural, el tema de seguirla, el saber que los límites que nos pone la ley natural a nuestra creatividad, a nuestra ciencia, a nuestro ingenio, esos límites son los que nos protegen del vacío, del desastre. Ese es el segundo dogma que Benedicto XVI parece que nos va a explicar en ese libro que próximamente tenemos oportunidad de ver. El homosexualismo, y por último,
nos habla de el tema que ya hemos comentado aquí, del tema de la fabricación de seres humanos, de humanos en el laboratorio. Esa tremenda barrera que parece que el hombre no tiene inconveniente en saltarse, porque no tiene inconveniente en saltarse nada, una vez que se considera el rey de la creación, el que tiene que disponer de su existencia y la existencia de los demás, pues el fabricar seres humanos no solo no le repugna, sino que es un reto a su poder intelectivo y a su poder creador. Bueno, pues estos tres pilares estos tres barbaridades, estos tres dogmas que Benedicto XVI nos adelanta, por lo menos en el resumen que yo he leído de ese libro, que es una nueva entrevista que le hacen, esos tres pilares van a ser como los tres dogmas fundamentales para formar parte de la nueva sociedad del futuro, la sociedad del progreso, la sociedad del hombre moderno, la sociedad en la que por fin hemos llegado, tras de superar la barbarie del hombre que hasta ahora pues era víctima de las limitaciones de la ley natural, la ley de Dios. Eso es lo que nos van a proponer, eso es lo que nos van a tratar de imponer. Ya están haciéndolo, ya están en unos países más, en otros menos, pero en general en la sociedad occidental están intentando imponer esta nueva antropología que es contra la que nos tenemos que rebelar nosotros, es decir, tenemos que resistir esto. Tenemos que darnos cuenta los que nos damos cuenta, saber que es un gran error, con mucha paciencia y con mucha paz, porque no hay que perder la paz. La batalla está ganada ya de antemano, pero exige librarse, exige que haya muertos. Toda batalla, aunque se gane, hay muertos de uno y otro bando. Haya muertos y mucho dolor, pero la batalla está ganada. Hay que comprometerse en esta batalla, hay que darse cuenta de que tenemos ese papel todos que jugar y tenemos que empezar pues aprovechándonos ahora de esta situación. Estamos en una situación ideal de aprovechar nuestro tiempo, de darnos cuenta de si estamos vacíos, llenarlo, ¿no? Llenarlo pues de formación, en el fondo. Es un tema de cuando veamos que estamos vacíos y que nos inquietamos porque no sabemos. En vez de poner la televisión, que siempre vamos a terminar con lo mismo, llenándonos de inquietudes que no es lo que más nos conviene. Está muy bien cierta dosis de información, pero se acabó, ¿no? Es decir, no ser auténticamente dependientes, incluso desde el punto de vista psicológico. Estos días la salud psicológica consiste en saber dosificar la cantidad de información que sobre el coronavirus se nos sirve en bandeja, dice el psiquiatra Enrique Rojas. La salud psicológica. Por favor, vamos a dosificar eso, unos minutos de información, y luego vamos a dedicarnos a lo que realmente nos puede llenar nuestro espíritu, enriquecernos espiritualmente. Lecturas. No toda lectura es buena. Hay gente que lleva un libro debajo del brazo y no se da cuenta de que lleva un montón de basura debajo del brazo. A veces es así, ¿no? Es decir, no todo lo escrito en letra impresa es enriquecedor, pero sabemos que podemos encontrar libros que nos enriquezcan. Yo les estoy estos días haciendo referencia a escritos de Benedicto XVI porque me gustan mucho, porque nos llegan muy fácilmente a cualquiera. Están escritos muchos de ellos en una forma de entrevista, son muy amenos. El periodista le pregunta por cosas que a todos nos inquietan y él responde, y responde de una manera pues como solo un sabio puede responder, pues yendo a la verdad de una manera directa y clara, ¿no? Bueno, pues esto supongo que a todos ustedes le puede ocurrir lo que, a mí me ocurre cuando leo sus escritos. Me termino ese tiempo de haber estado leyéndolo y descubro que se me ha iluminado la mente, que me encuentro mejor, que me encuentro más lleno de lo que estaba antes, cosa muy distinta a cuando pierdo el tiempo
viendo excesivas noticias que terminas con un profundo hastío interior, ¿no? Es decir, de descorazonamiento. No digamos nada los que, por desgracia, intentan llenar ese vacío interior con el tema de la pornografía, que hemos hablado de ella en algún programa, pero parece que es una de las pestes que están aprovechando la presencia del virus para crecer junto con el virus. Son dos pestes muy, muy, muy emparentadas, parece ser, porque las dos hacen una simbiosis, ¿no? para colonizar a los humanos. Bueno, pues que sepamos que eso es una desgracia, un peligro de no menor virulencia que la del coronavirus, la pornografía. Sí, el artículo que comentamos aquí en este programa sobre la pornografía del doctor Enrique Rojas, del psiquiatra, nos puede ayudar a darnos cuenta de lo nefasto que es, lo pernicioso que es para todo ser humano el dejarse llevar de eso, hasta el punto de producirle severos problemas psicológicos, incapacidades para el amor y para el matrimonio, que tan necesario y tan conveniente y tan atacado está hoy día, que es una de las también de los objetivos de esta revolución que tenemos que llevar a cabo la gente de una manera muy silenciosa, muy tranquila, no dejándonos arrastrar del viento que está soplando actualmente, no pensándonos que la sociedad actual era la mejor, porque esa es también un gran error, el convencer a la gente de que eso es necesario, que es necesario tener el divorcio en el meollo de la vida social, que es necesario el limitar artificialmente la fecundidad de los matrimonios por motivos de lo más espurio y de lo más banal. No es bueno, no es lo conveniente, no es lo mejor. Lo mejor es la familia, si es numerosa mejor que no, la no numerosa, si es posible y si Dios lo concede, porque es el que tiene que concederlo. Esa es la vida que hay que intentar recuperar, que la vida social en la que la vida del espíritu se cuide y no se desprecie y se ataque y se mofen de ella los medios de comunicación, el Estado, los gobiernos, que es lo que en el fondo está pasando, despreciando absurdamente en la educación, pues la educación religiosa, la educación filosófica, la educación lingüística, en muchos casos, haciéndola raquítica y no, bueno, todo lo que ustedes conocen desde el punto de vista que tanto le molesta a unos grupos, a otros, pero en el fondo es un tema social, global, que nos está invadiendo y que tenemos que, como digo, con mucha sanidad darnos cuenta de que no nos conviene el dejarnos llevar de ello y saber que tenemos que luchar personalmente, familiarmente y socialmente contra ello. Al final influye mucho el tema de nuestra postura a la hora de votar. Hay que tener mucho cuidado a quién votamos. No es ajeno el gobierno a lo que al final en la sociedad se implanta. No solo no es ajeno, sino que muchas veces lo imponen de una manera muy sutil y muy sibilina, ¿no? Con anuncios, con propagandas. Leía yo recientemente que en Hungría Orbán, el gobierno, ha conseguido reducir enormemente el número de abortos, el número de divorcios, pues simplemente con una política, con políticas encaminadas a informar, a darle a la gente el alimento conveniente para sus vidas, saber lo que es bueno para el bien común desde su punto de vista, luego que al final que es lo bueno para la sociedad, es decir, que haya más vitalidad, más habitantes en ese país, que no lo reduzcamos todo a que vengan gente de fuera, porque aquí no nos interesa tener hijos, pues eso no es una buena política. Pero es que son tantos los frentes que tenemos abiertos que nos podemos perder intentando tocarlos todos. Pero en el fondo quede como conclusión
de este programa, desde mi punto de vista, que debería quedar como conclusión, el tema de que no es lo más importante, el tema de la salud, el tema de la pandemia, no es lo más importante es el gran peligro de la revolución antropológica que se nos avecina y que nos intentarán imponer, intentando imponernos barbaridades como el aborto, como la homosexualidad, como el tema de la genética y de la ingeniería genética a la hora de fabricar genes humanos. Todas esas aberraciones que van en contra de la naturaleza humana es auténticamente el campo de batalla en el que tenemos que movernos. Que aprovechemos estos días de posibilidad de reflexión para formarnos en estos temas y no acabar como podemos acabar, igual que hemos empezado o peor, ¿no? Bien, con ese deseo les animo a crearse un proyecto personal para llevarlo a cabo en su vida, pues de la manera que sea posible. Pues de momento con limitaciones, pero esperemos que pronto con menos limitaciones, pero con posibilidades de disponer de las directrices que personalmente creamos las más adecuadas para nosotros y para los demás que nos rodean. Bueno, pues sin más sobre este tema les dejo por hoy, despidiéndome hasta el próximo programa.